En el video de hoy, estamos revelando 5 de los ataques de lobos más escalofriantes jamás registrados. Desde el último error de un fotógrafo en los bosques helados de Minnesota hasta la última defensa de un mochilero en la naturaleza de Alaska. Pero primero, comenzamos en Francia, donde una carrera matutina por un parque safari se convirtió en una lucha por la supervivencia contra una manada de lobos errantes. Era el 3 de abril de 2017, en Thoiry, Francia. Dentro del Parque Safari Zoo de Thoiry, el sector de lobos adyacente al recinto de bisontes, diseñado para imitar la calma salvaje de Yellowstone, parecía tranquilo. Sin embargo, dentro de las sombras de sus pinos, algo vivo y expectante se movía, un ritmo tranquilo de movimiento que pronto rompería ese silencio para siempre. Camille Morel tenía 29 años. Era instructora de fitness de Versalles que vivía de la rutina. Conocida entre sus clientes por su precisión y autodisciplina, mantenía el mismo horario de entrenamiento sin importar dónde estuviera. Después de 6 meses de clases continuas en su estudio, decidió pasar un fin de semana en el safari del Zoo de Thoiry, uno de los pocos lugares cerca de París que ofrece a los huéspedes una inmersión nocturna en la naturaleza sin salir del país. No era su primera visita. Se había quedado una vez antes y recordaba la tranquilidad de despertar con sonidos de animales en lugar de tráfico. Reservó el chalet no solo para descansar, sino para mantener su hábito de correr al aire libre. Para sus amigos, la decisión de Camille tenía sentido. Los senderos del parque y los caminos para los huéspedes estaban bien señalizados y eran seguros durante el horario de visita. Ella había leído el folleto de seguridad sobre las áreas restringidas y creía que su familiaridad con el terreno la hacía lo suficientemente cautelosa. Su chalet daba al sector de lobos vallado, adyacente al área de bisontes, un diseño pensado para reducir el estrés y la responsabilidad de especies mixtas durante los recorridos para huéspedes. Los animales estaban separados por barreras naturales y zonas con doble vallado, y se les dijo a los visitantes que el área de observación era completamente segura. Camille confiaba en el sistema. Su objetivo esa mañana era sencillo: correr rápido 2 millas antes del desayuno, lo mismo que hacía cada mañana en casa. El paisaje del zoológico era una extraña fusión de calma natural y naturaleza controlada. Pinos en grupos ordenados, senderos arenosos y un arroyo artificial que recorre las tierras bajas. Al amanecer, el camino de servicio y el sendero interno parecían casi idénticos. Un problema conocido en los parques drive-thru, donde la luz temprana aplana el contraste. Más allá del borde del chalet, se extendía un camino de servicio de grava utilizado por los guardabosques y los jeeps de turismo. El territorio de los lobos se extendía a lo largo de casi 20 acres de terreno boscoso. Los lobos grises, que son los más grandes de los cánidos, pueden pesar más de 100 libras y correr hasta 35 millas por hora en ráfagas cortas. El comportamiento en manada gira en torno a la cooperación y la jerarquía. La mayoría de los ataques a humanos ocurren solo cuando los animales se sienten amenazados, acorralados o ven un movimiento inusual que desencadena la persecución. En cautiverio, el estrés o las fronteras rotas pueden alterar esos instintos. Esa mañana, un control de mantenimiento programado había retrasado algunas de las operaciones tempranas del parque. Los trabajadores habían abierto una puerta de servicio interna cerca del chalet para mover un pequeño vehículo utilitario. La helada de la noche había congelado el mecanismo de cierre, impidiendo el completo enganche del doble cerrojo. Y cuando uno de los trabajadores recibió una llamada sobre un problema mecánico en otro lugar, se fue bajo anulación de mantenimiento sin confirmar que estaba seguro. El enclavamiento de la puerta debía volver a activarse una vez que el personal pasara, un paso que falló. Alrededor de las 7 de la mañana, Camille salió con su teléfono y una pequeña botella de agua. Corrió por el camino de grava que bordeaba el área de invitados. Sin ver señales de advertencia desde ese ángulo, asumió que volvía de manera segura hacia el sendero perimetral. A las 7:20, estaba a casi medio kilómetro adentro. El camino descendía ligeramente, flanqueado por troncos de pino y arbustos abiertos. Fue entonces cuando ella cruzó sin saberlo al recinto de los lobos. Los lobos habían sido alimentados la noche anterior, pero permanecían alerta y activos después de una noche fría. 3 de ellos, el macho dominante y 2 subordinados, estaban cerca del borde norte, inquietos por el olor de movimiento humano. Desde la torre de observación que da al recinto, un cuidador de zoológico que escaneaba el área notó a la corredora solitaria y llamó por radio para confirmar que la ruta estaba despejada. Segundos después, se dio cuenta de que ella estaba dentro del recinto. Gritó por la radio para pedir una patrulla, pero antes de que le respondieran, el movimiento rompió la calma abajo. Al principio, los lobos no atacaron. Surgieron de los árboles, cerca del suelo, colas rígidas, cabezas alineadas. Camille se detuvo, confundida por su presencia, pero no se asustó de inmediato. Los había visto antes detrás de cercas, y pensó que la barrera debía estar cerca. Cuando comenzaron a avanzar en un arco lento y deliberado, el cambio de postura la hizo congelarse. Se dio la vuelta, vio el tramo vacío de grava detrás de ella y comenzó a trotar de regreso, más rápido esta vez. Los lobos igualaron su ritmo, luego aceleraron, sus patas golpeando contra la tierra. Ella rompió en una carrera a toda velocidad. El cuidador del zoológico que la observaba desde arriba vio a Camille mirar hacia atrás una vez a los lobos. Cerca de una zanja de drenaje, su pie tropezó con la grava desigual y cayó hacia adelante, golpeando fuertemente. Antes de que pudiera levantarse, el lobo líder la mordió en el muslo derecho, tirando hacia atrás con un tirón violento.
Se retorció, intentando liberarse con patadas, pero otro lobo se lanzó sobre su hombro. Su grito resonó en todo el recinto, alto y desgarrador. El cuidador en la torre sonó la alarma y comunicó por radio a los guardabosques. El vehículo de respuesta fue desviado alrededor de las líneas de la cerca interior, retrasando la llegada a poco menos de 10 minutos, dentro del rango normal para una llamada de emergencia iniciada por un cuidador. 2 lobos más se unieron, rodeándola mientras intentaba arrastrarse hacia la zanja. El lobo líder soltó y volvió a morder más arriba, sus dientes hundiéndose en su cadera. Golpeó con sus manos, rascando la gravilla, tratando de empujarse hacia adelante, pero uno de los animales mordió su brazo, sacudiendo hasta que se soltó. En cuestión de momentos, estaba de espaldas, forcejeando mientras la manada tiraba de lados opuestos. Ella dio una patada débil una vez más, luego quedó inmóvil. Los guardabosques llegaron en 10 minutos en un vehículo. Encontraron a los lobos agrupados sobre el cuerpo de Camille, con las cabezas bajas y las mandíbulas trabajando. Disparos de advertencia hicieron que la manada se dispersara entre los árboles. 2 guardabosques se acercaron mientras otro llamaba a un equipo de tranquilizantes. Camille yacía de lado, ropa rasgada, profundas mordeduras desde el hombro hasta el muslo. Un guardabosques verificó el pulso y no encontró ninguno. La cubrieron con una manta térmica y aseguraron el área hasta que los 5 lobos fueron sedados. Una autopsia confirmó la muerte por exsanguinación, pérdida masiva de sangre debida a múltiples laceraciones profundas y trauma aplastante en las extremidades. El cuerpo fue transportado escoltado a Versalles esa tarde. La familia de Camille presentó una demanda civil contra el Toiri Zoo Safari y su empresa matriz, alegando negligencia grave y violación del protocolo de seguridad. Después de un año de investigación y audiencias, el tribunal falló a favor de la familia. El parque resolvió tranquilamente sin apelar. Tras el incidente, se llevó a cabo una investigación por negligencia criminal y una auditoría independiente del recinto. Toiri Zoo Safari implementó mejoras en los procedimientos, instalando interbloqueos y alarmas que se activan si alguna puerta permanece sin cerrar por más de 15 segundos. Sin embargo, incluso cuando el parque quedó en silencio después, en Minnesota, un fotógrafo saldría a recuperar las imágenes de la cámara de vigilancia, sin saber que una manada de lobos hambrientos ya lo había marcado. Era el 9 de febrero de 2014, cerca de La Ronge, Saskatchewan. La luz de la mañana llegaba lentamente a través del bosque boreal del norte. Para 2 hombres que salían ese día, parecía otro viaje rutinario a un bosque familiar, pero sin previo aviso, se convertiría en algo que ninguno de los dos había imaginado posible. David Lasky tenía 45 años. Era un fotógrafo de vida silvestre a tiempo parcial que vivía en las afueras de Prince Albert con su esposa y su hijo adolescente. Había pasado años rastreando el comportamiento de los animales a través de cámaras remotas, aprendiendo a moverse en silencio y a leer patrones en la nieve. La fotografía era tanto su pasión como un ingreso extra. Su trabajo real era en una tienda de suministros de madera, pero los fines de semana eran para el bosque. Su primo Jeff, de 42 años, a menudo se unía a él en las salidas de invierno para recuperar tarjetas SD de las cámaras de rastreo. Habían crecido cazando y pescando juntos, aunque ninguno llevaba armas de fuego ya. Ese fin de semana, después de una ligera nevada, el hambre de final de temporada había hecho que los ciervos locales escasearan, y David quería revisar unas cámaras que había dejado junto a un arroyo congelado al norte del lago Waskesiu. Antes habían escuchado aullidos distantes, nunca cerca, y David creía que los lobos evitaban a los humanos por instinto. El plan era sencillo, un viaje de 2 horas en moto de nieve, una corta caminata hasta las cámaras y regresar antes del anochecer. Los lobos en la región eran típicamente animales grises, de pelaje grueso, con un peso promedio de alrededor de 90 libras. Se movían en grupos familiares cerrados de 4 a 8. Su fuerza residía en la coordinación, la persecución silenciosa, el rodeo estratégico y la paciencia más que en la velocidad pura. En condiciones normales, evitaban a las personas por completo, concentrándose en ciervos y alces a lo largo de los bordes del bosque. Los hombres vestidos con equipo aislante llevaban solo una bengala roja por seguridad. A las 9:30 de la mañana, estacionaron su moto de nieve cerca del arroyo y comenzaron a caminar la última media milla a través de la nieve compactada, su aliento suspendido en el aire quieto. Al principio, todo era normal. Llegaron a la primera cámara, limpiaron el lente y cambiaron la tarjeta de memoria SD. Alrededor de las 10:15, cuando cruzaban el arroyo, la bota de Jeff resbaló en un parche de hielo endurecido, pero sólido, de los recientes ciclos de deshielo y helada. David se agachó para ayudarlo a levantarse, sosteniendo a su primo por el brazo. Fue entonces cuando ambos notaron un leve movimiento entre la línea de árboles al otro lado del arroyo. Los animales se quedaron quietos al principio, solo sus ojos captaban la luz. Jeff se enderezó y agitó los brazos, gritando para ahuyentarlos. Los lobos no corrieron. Sin que los hombres lo supieran, un ciervo recién cazado yacía medio enterrado en la nieve a unos 20 metros detrás de la línea de árboles, una carroña que los lobos habían llevado allí la noche anterior. La manada estaba estresada por la falta de alimento, defendiendo el escondite en lugar de cazar. Comenzaron a desplegarse lentamente, formando un semicírculo suelto. David murmuró que simplemente tenían curiosidad, que el ruido los ahuyentaría, pero incluso mientras hablaba, uno de los lobos bajó la cabeza y comenzó a avanzar.
Los hombres comenzaron a retroceder por la pendiente hacia su moto de nieve, moviéndose rápidamente, pero sin volverse. Los lobos los siguieron, tranquilos y firmes. Entonces vino el primer ataque. Un borrón gris cruzando el hielo, mandíbulas agarrándose a la parte trasera de la pierna de David. El impacto lo empujó de cara a la nieve. Jeff giró y alcanzó la bengala, pero sus guantes tropezaron con la tapa. 2 lobos más salieron de los árboles, avanzando rápido, sus patas levantando ráfagas de polvo blanco. David intentó liberarse, dejando marcas de sangre en la nieve. Logró girarse sobre su espalda y mover un brazo, golpeando a un lobo en el hocico con su bolso de cámara. Pero otro lo atacó desde el costado. Sus dientes encontraron su hombro. Jeff finalmente encendió la bengala, la llama roja silbando. La movió hacia los animales. Un lobo gruñó y se echó atrás, el pelaje chamuscado a lo largo de su costado, pero los otros se mantuvieron firmes. David estaba de rodillas ahora, con una mano presionada en su muslo, la sangre bombeando oscura y rápida entre sus dedos. Intentó levantarse, pero su pierna cedió bajo él. Jeff cargó hacia adelante con la bengala, gritando, agitándola más agresivamente. El calor los hizo retroceder momentáneamente, girando justo fuera de alcance. David se desplomó de lado, jadeando. Su respiración era entrecortada. La bengala ardía constante, siseando en la mano de Jeff mientras la balanceaba en amplios arcos, obligando a los lobos a dudar. Se retiraron hacia los árboles, gruñendo bajo mientras desaparecían de la vista. Jeff presionó la herida de su primo, pero era demasiado profunda. En un minuto, el movimiento se detuvo. Acercó la bolsa de la cámara de David y usó su teléfono para pedir ayuda. La recepción era intermitente, pero una señal débil llegó a una estación de guardabosques cercana. Las autoridades llegaron unos 40 minutos después en motonieve. Encontraron a Jeff sentado al lado del cuerpo, temblando incontrolablemente. Huellas de lobo rodeaban el sitio en un amplio círculo, con marcas de arrastre que llevaban de regreso a la línea de árboles y al cadáver de ciervo almacenado. El informe oficial indicaba como causa de muerte la exsanguinación por trauma en la arteria femoral, consistente con mordeduras de animales grandes. Los oficiales de conservación provinciales, asistidos por agentes federales de vida silvestre, cerraron el área dentro de la hora. Se tomaron muestras de los márgenes de las mordeduras para análisis de ADN, y la manada implicada fue posteriormente atrapada y reubicada en una zona de manejo remota al norte del lago Reindeer. Los biólogos de vida silvestre sugirieron que los lobos habían estado defendiendo una reserva de alimentos, no cazando activamente, pero la distinción importaba poco para aquellos que vieron las secuelas. La nieve de Saskatchewan se volvió carmesí con la sangre del fotógrafo. Y en Rusia, un trabajador forestal se bajaría de su motonieve averiada con 4 lobos hambrientos ya rodeándolo. Era el 15 de noviembre de 2016, en los remotos bosques de Primorsky Krai, al este de Rusia. La nieve caía en un velo constante, amortiguando los sonidos habituales de la taiga. La radio de Nikolai Baranov había estado en silencio desde la mañana. El último registro, breve y rutinario, no daba indicios de que para la noche su ruta terminaría en silencio y sangre. Nikolai tenía 52 años y había pasado la mayor parte de su vida en estos bosques. Trabajador forestal de oficio, gestionaba patrullas en las zonas de amortiguamiento cerca de las montañas Sikotealin, donde supervisaba trampas, límites de tala y actividades furtivas. Vivía solo en un pequeño asentamiento cerca de Dalnerechensk. Su rutina se basaba en los ritmos del bosque. Esa semana, le habían asignado inspeccionar una reserva de caza tras informes de lobos acercándose a los pueblos. Salió antes del amanecer en su moto de nieve, con una bolsa de lona llena de pan, té, un hacha de mano y bengalas. Los colegas dijeron que a menudo prefería trabajar solo. Afirmó que un segundo motor solo asustaba a la fauna. La tarea de ese día era simple: documentar huellas de animales después de la primera nevada completa. Los lobos habían estado cada vez más activos, desplazados de tierras altas después de un colapso en los números de jabalíes. Los lobos aquí podrían viajar hasta 20 millas en una sola noche, impulsados por el hambre a través de suelo congelado y bosques escasos. Sus dietas cambiaban con la estación: ciervos en otoño, carroña o mamíferos más pequeños en los duros meses de invierno. Cuando el frío intenso se instalaba y las presas desaparecían bajo hielo o nieve, el instinto a veces se confundía con la desesperación. Un olor humano, tenue y desconocido, todavía podría desencadenar el mismo reflejo antiguo de seguir, probar y cerrar la distancia. Los habitantes locales advirtieron sobre animales siguiendo las huellas de los trineos al anochecer. Nikolai escuchó las mismas advertencias en la estación esa mañana, pero no las tomó en serio. Había revisado su pistola de bengalas, pero dejó su rifle, citando su peso y la corta distancia de su ruta. Al mediodía, el clima había cambiado rápidamente, soplando nieve y reduciendo la visibilidad. Su supervisor hizo varios intentos de radio que no fueron respondidos, asumiendo que las baterías fallaron debido al frío. Cuando llegó la noche y Nikolai aún no había regresado, Yevgeny, un guardabosques vecino y amigo desde hace mucho tiempo, se preparó para seguir su ruta antes del anochecer. Yevgeny salió alrededor de las 5 de la tarde con una linterna montada en su moto de nieve y una pistola enfundada bajo su abrigo.
Las huellas eran débiles pero visibles. Una sola línea de moto de nieve avanzando hacia el norte, deteniéndose abruptamente a unas 800 metros de la cresta. Allí, el motor estaba medio enterrado en la nieve, su faro aún brillando débilmente. Las marcas mostraban que Nikolai se había desmontado, tal vez para limpiar hielo de la pista. Alrededor del sitio surgió otro patrón. Huellas de patas, profundas y superpuestas, circulando. La nieve mostraba líneas de arrastre, evidencia de pasos. Luego, el círculo se cerró. A partir de ese punto, la escena se desarrolló a través de lo que Yevgeny describió más tarde como una secuencia de lucha. Las huellas humanas se volvieron erráticas, moviéndose hacia atrás. Una inspección más cercana reveló una rama rota a la altura del pecho y un guante desgarrado a 3 metros de distancia. Una mancha de sangre marcaba el panel lateral de la moto de nieve. 30 pies más allá, la nieve mostraba impresiones claras de múltiples cuerpos presionando hacia abajo, lobos y hombre. Es probable que los lobos se hayan acercado en silencio, utilizando la cobertura de la nieve y el viento. Las primeras mordeduras fueron en las piernas, derribándolo. El rocío de sangre contra la corteza de abedul cercana indicaba una lesión arterial en cuestión de segundos. A medida que el ataque avanzaba, la evidencia sugería un movimiento coordinado. Los patrones de mordeduras indicaban una restricción coordinada desde múltiples ángulos. Su chaqueta estaba destrozada a lo largo de la columna, mostrando dónde un animal se había aferrado a su espalda mientras otro rasgaba el cuello. Las huellas de las botas terminaban a mitad de paso, reemplazadas por marcas de arrastre. Yevgeny las siguió con cautela, revólver en mano, el bosque inquietantemente quieto. Él encontró el cuerpo a 30 metros cuesta abajo cerca de un arroyo congelado. La nieve alrededor estaba aplastada y roja. Los lobos probablemente se alimentaron brevemente antes de retirarse. Investigaciones posteriores mostraron que las huellas circundantes mostraban al menos 4 individuos, 2 adultos más grandes, 2 juveniles más pequeños. Yevgeny radió al base inmediatamente. Casi una hora tardó en llegar un vehículo de nieve desde el puesto más cercano. Para cuando llegó, la oscuridad ya había cubierto el claro. Los hombres levantaron el cuerpo sobre una lona, teniendo cuidado de no alterar las marcas de mordiscos para el análisis. El hedor a sangre persistía incluso en el frío. La manada no regresó, pero aullidos distantes resonaban mientras los rescatadores aseguraban el área. Los restos de Nikolai fueron llevados a Dalneretchensk para su examen. La autopsia confirmó una pérdida catastrófica de sangre, con múltiples perforaciones en los vasos principales y trauma aplastante en las vértebras del cuello consistente con una mordedura fatal. La hora de la muerte se estimó poco después del inicio del ataque. El informe oficial enumeró el comportamiento depredador exacerbado por la escasez invernal. Los especialistas notaron que el año 2016 hubo un descenso inusual en la densidad de presas en toda la región. El incidente recibió una sola mención en las noticias regionales, presentado como un encuentro trágico durante el clima severo. No había imágenes, solo fotografías del equipo de recuperación que nunca se hicieron públicas. Pero cuando los rescatistas descubrieron los restos irreconocibles de un hombre en lo profundo de la naturaleza rusa, a cientos de millas de distancia en Italia, un guía de senderismo salió de su tienda, su linterna barriendo la oscuridad, hasta que se encontró con los ojos brillantes de la manada que lo esperaba. Era el 21 de mayo de 2018, en el Parque Nacional Gran Paradiso, en el norte de Italia. La pequeña expedición de 4 personas había terminado de cenar junto a un fuego moribundo, dejando una bolsa de almacenamiento sin sellar cerca del área de cocina. Giovanni Russo, de 38 años, había trabajado en estas laderas durante más de una década. Como guía de montaña certificado, él y su esposa, Elena, organizaban pequeños tours de senderismo para turistas que buscaban una auténtica noche en la montaña. Sus compañeros lo consideraban una persona práctica y de buen temperamento, alguien que sabía cuándo retroceder y cuándo seguir adelante. Había crecido en Aosta y pasado la mayor parte de su vida adulta navegando por los mismos valles donde su padre una vez pastoreaba ovejas. La región del Gran Paradiso se había convertido en un punto focal renovado para la conservación. Los lobos habían regresado tras décadas de ausencia, un hecho que Giovanni respetaba pero no temía. Se veía a sí mismo como parte de ese equilibrio entre humanos y vida silvestre. La empresa de guías de la pareja se especializaba en rutas remotas con mínima perturbación, y Giovanni a menudo decía a los clientes que los depredadores evitaban a las personas. La caminata de ese fin de semana era rutinaria, una subida leve y una noche en un campamento designado cerca del Prado de Alpmoni. Sus clientes, una pareja de excursionistas de mediana edad de Milán, tenían poca experiencia en entornos remotos, pero confiaban completamente en la pareja. Esa noche, uno de ellos dejó un paquete de mezcla de frutos secos abierto cerca de la fogata, y las sobras de la cena fueron arrojadas al mismo lugar. Los lobos en esta región pesaban entre 60 y 70 libras, con pelajes grises delgados que se funden con el bosque. Normalmente nocturnos, cazaban ciervos rojos y rebecos, trabajando en manadas coordinadas. Pero en los últimos años, los guardabosques habían observado juveniles más audaces, aventurándose más cerca de los campamentos humanos, especialmente cuando se dejaban residuos de comida accesibles. Justo antes del amanecer, alrededor de las 4 de la mañana, Elena se despertó con un suave susurro, primero cerca del área de cocina, luego un gruñido débil, bajo e incierto. Pensó que era un zorro al principio,
hasta que vio varias siluetas agrupadas alrededor del pozo de fuego donde la bolsa de comida sin sellar ahora yacía rota. Susurró por Giovanni, quien desabrochó su saco de dormir y agarró su linterna. Salió solo, el aire frío golpeando su cara mientras caminaba 10, tal vez 50 pies hacia la zona de comida. El haz de su linterna captó a 3 lobos parados sobre envoltorios y migajas esparcidas. Gritó y agitó su luz, pero no se dispersaron. Uno dio un paso adelante, el pelo erizado, sus patas firmes en el suelo. Giovanni gritó de nuevo, dando palmas. Cuando dio otro paso adelante, cerrando la distancia, la hembra mayor se lanzó, mordiendo su antebrazo en un movimiento defensivo. Giovanni retrocedió, pero la joven lo siguió, mordiendo cerca de su codo. La mordida fue profunda, cortando el tejido cerca del área carotídea y vertebral. Cuando él giró para liberarse, una lesión rara pero catastrófica. Él cayó hacia atrás. La sangre fluía por sus heridas. Los lobos se mantenían en su lugar, ahora inseguros, rodeando la bolsa de comida caída. Elena salió del campamento con un palo encendido del fuego. Los clientes, congelados dentro de su refugio, vieron a Giovanni colapsado en el suelo, con sangre acumulándose alrededor de su cuello. Elena gritó y balanceó la linterna, golpeando a uno de los juveniles en el costado. Este chilló y se retiró hacia la oscuridad. El resto se dispersó después de un último gruñido bajo, desapareciendo hacia la línea de árboles. Ella se arrodilló a su lado, presionando sus manos sobre la herida, susurrando su nombre una y otra vez. El pecho de Giovanni se movió una vez más, luego se detuvo. Debido a la mala señal a esa altitud, un cliente subió varios metros por una pendiente cercana para alcanzar cobertura, contactando exitosamente a los servicios de emergencia del parque. Los guardabosques llegaron al campamento justo antes del amanecer. El cuerpo de Giovanni permaneció donde había caído, parcialmente cubierto por la chaqueta de su esposa. Su cara estaba intacta, pero el lado izquierdo de su cuello mostraba heridas profundas y aplastantes. Los investigadores determinaron más tarde que la herida fatal probablemente ocurrió cuando Giovanni se retorció mientras el lobo sostenía su brazo, un desgarro fortuito en la arteria que causó un colapso casi instantáneo. Las autoridades declararon que el incidente fue una escalada provocada por la comida, involucrando a jóvenes, señalando que los lobos se habían estado alimentando cerca de raciones no aseguradas. Siguió un programa de monitoreo y disuasión a corto plazo, pero no se ordenó sacrificio ya que la manada no mostró más audacia hacia los humanos. El funeral de Giovanni se celebró 5 días después en Aosta. Mientras las montañas italianas resonaban con los gritos desesperados de la esposa frente al cuerpo sin vida de su esposo, en Alaska, una mochilera solitaria se detenía en un banco de grava mientras 5 lobos ya habían comenzado a seguir su rastro. Era el 3 de septiembre de 2013, cerca del río Toklat en el Parque Nacional Denali, Alaska. Hacia la primera tarde, el viento había cesado y el paisaje permanecía inmóvil, abierto y silencioso. Desde la distancia parecía tranquilo, un lugar donde nada podía suceder rápidamente, pero el silencio allí era engañoso. Sarah Miller, una mujer de 26 años, era una mochilera experimentada de Anchorage. Era conocida por su enfoque minimalista, llevando solo lo que confiaba, confiando en su habilidad más que en el equipo. Su plan para esa semana era completar un recorrido de 2 días cerca del río Toklat, sincronizado con la migración de caribúes, siguiendo una ruta donde a menudo se observaba a lobos, siguiendo a las manadas. Llevaba spray para osos, un baliza GPS y suficiente comida para 2 noches. Viajar sola no la intimidaba. Lo había hecho durante años, a menudo documentando sus rutas para pequeños blogs de senderismo. Las zonas remotas de Denali requerían permisos, que ella había tramitado correctamente. Los guardabosques recordaron más tarde que ella había preguntado sobre los movimientos de lobos al final de la temporada, pero no mostró preocupación cuando le dijeron que los avistamientos habían aumentado cerca del corredor del río. Los lobos habían estado siguiendo a las manadas de caribúes que migraban hacia el sur y se habían notado huellas frescas días antes. Para Sarah solo era parte del entorno, uno que respetaba pero no temía. Los lobos en esta región pesan entre 70 y 100 libras en promedio, están hechos para la resistencia y velocidad, y son capaces de recorrer 40 millas en un día. Sus mandíbulas tienen una fuerza de mordida de casi 400 libras por pulgada cuadrada, lo suficientemente fuerte como para triturar huesos. Rara vez se acercaban a las personas, viviendo de caribúes, liebres y ardillas terrestres. Pero cuando la presa escaseaba o el olor humano llevaba rastros de comida, la curiosidad a veces persistía. Esa semana, los guardabosques habían publicado avisos cerca de los inicios de los senderos, señalando que varios excursionistas informaron que los lobos los seguían a cierta distancia. Probablemente Sarah había leído esas publicaciones cuando cerró sesión, aunque no había registros que mostraran que cambió su ruta. Su confianza en sus precauciones era comprensible. Estadísticamente, los lobos de Denali evitaron la confrontación. Aproximadamente a las 4 de la tarde, un grupo de turistas que pasaban en un vehículo por la carretera del parque avistó una figura solitaria de pie en un banco de grava debajo de la cresta. La excursionista saludó con la mano, más tarde se confirmó por la ropa y el momento que era Sarah, antes de continuar río arriba hacia el área donde estaba ubicado su campamento. Ella llegó a sus últimas coordenadas GPS poco antes de las 4:45 de la tarde. Las últimas fotos en su cámara recuperada mostraban tomas amplias del valle del río y un pequeño grupo de lobos, siguiendo a una manada de caribús a media distancia.
Las pistas encontradas más tarde indicaron que se movió fuera de la barra de grava principal hacia un terreno más alto, probablemente planeando dirigirse hacia el interior. El primer signo de lucha comenzó a aproximadamente media milla de su tienda. Su unidad de GPS registró un movimiento errático, bucles rápidos, luego una parada repentina. Los investigadores reconstruyeron lo que sucedió después a través de evidencia física y análisis del comportamiento de los depredadores. Los lobos se habían desviado hacia su posición una vez que la manada salió de su vista. Sara probablemente los vio a distancia mientras usaba su aerosol para osos una vez. Se detectó residuo en la vegetación cercana. Las lecturas del viento esa tarde mostraron un cambio hacia el oeste, causando un retroceso parcial del rocío del aerosol. Funcionó brevemente, alejando a los lobos unos 20 pies antes de que la nube se disipara. Comenzaron a rodear de nuevo, envalentonados por el desvanecimiento del olor químico. Un flanco del grupo se acercó por detrás, siguiendo su retirada por un banco de tierra poco profundo. Las huellas de manos presionadas profundamente en el suelo mostraban que subió con prisa. Las marcas de sangre comenzaban en la cima de la pendiente. Es probable que un lobo haya atacado primero, agarrando su mochila o brazo. Las correas estaban completamente rasgadas, lo que es consistente con una fuerza de tirón en lugar de un corte. Un segundo lobo se unió, apuntando más abajo. Su mordida rompió la piel a lo largo de su muslo. Ella trató de defenderse. El bote de aerosol yacía vacío junto a su mochila. Pero el grupo se coordinó, uno atacando desde atrás, los otros avanzando rápidamente. El suelo en el sitio estaba revuelto con tierra y pelo, sugiriendo varios minutos de movimiento antes de que la derribaran. El análisis de las marcas de tejido reveló más tarde mordidas aplastantes en el cuello y el hombro, consistentes con un agarre mortal, del tipo que los lobos usan para sofocar a presas grandes. Su chaqueta estaba destrozada, y la manga desgarrada recuperada a 6 metros de distancia todavía contenía fragmentos de piel y tela. Los esfuerzos de búsqueda comenzaron esa noche con equipos de tierra y un helicóptero enviados después de que los guardabosques notaron que su vehículo no se había movido. La aeronave avistó un área de grava alterada cerca del canal Toklat a la mañana siguiente. El cuerpo de Sara yacía parcialmente cubierto de tierra y escombros, su brazo izquierdo faltante, probablemente llevado por carroñeros después del ataque. Recogieron la cámara y otros objetos para su análisis, y más tarde confirmaron a través de marcas de tiempo que su última fotografía fue tomada solo 6 minutos antes de la hora estimada de la muerte. El parque cerró temporalmente múltiples zonas remotas a lo largo del corredor de migración. El muestreo genético confirmó que los lobos pertenecían a la manada Toklat. Los investigadores determinaron que el ataque comenzó como una prueba depredadora o una respuesta de sustitución de presa que escaló fatalmente. Pero como no se observó un acercamiento repetido ni un comportamiento de búsqueda de alimento, no se ordenaron retiros. En una reunión privada, los guardabosques explicaron los hallazgos a los padres de Sara, quienes luego emitieron un breve comunicado instando a que el parque no castigue lo que protege. Gracias por ver. Si te gustó lo que viste, haz clic aquí para más.